Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermanos, seguimos las prédicas del Salmo 119 y quiero que tenga su Biblia abierta del versículo 97 al 104. Y el salmista comienza con una expresión que significa para nosotros la introducción del tema. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y está en signo de admiración. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y ese cuánto es cuantificado. Siempre hablamos de, no, yo cuando oro, leo mi Biblia, es un tiempo de mucha calidad, cualitativo. Pero ¿qué tan cuantitativo es de hacerlo diariamente? De acuerdo al salmista, él lo hacía todo el día, es ella mi meditación. Y dirá, ¿y cuándo trabajo? ¿Y cuándo tengo que atender a mi familia si voy a estar encerrado comiendo Biblia? Pero no, dice que cuando uno le entrega el tiempo al Señor, estamos como María, que escogió estar a los pies de Cristo, que como Marta, afanada y turbada por muchas cosas. Y cuando entramos en la vida como Marta, en el afán, en la agenda, en los pormenores, nos agotamos y perdemos lo sabroso que es estar en una meditación diaria con el Señor. Cristo dijo de María que ella escogió la mejor parte que no le sería quitada. ¿Y cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto tiempo usted dedica a su meditación diaria de la palabra de Dios? ¿Cuánto? Puede decir como David esa expresión, cuánto yo amo tu palabra, que todo el día estoy sumergido en ella. Y uno puede ver, por ejemplo, a Ronaldinho y a Messi, que cómo agarran la bola y el hombro y todo, y hace y tira hacia atrás y con la cabeza ahí, y eso simplemente cuánto yo amo la pelota, cuánto yo amo el balón. El corazón de ellos está metido en la pasión del juego y para ser un buen deportista uno tiene que dormir con la pelota. Ahí como Michael Jordan cuando le dijo a Mutombo, a un africano, bienvenido a la NBA, Mutombo. Cerró los ojos y encestó la canasta. ¿Por qué? Porque ellos aman la bola. Y otros que aman los carros. Hablan de carros y saben todas las válvulas, saben toda la cantidad de velocidad, consumo de gasolina. Es una barbaridad. Otros dominan cuánto es el promedio al bate, cuál es el récord de los jugadores de béisbol y un poco de cosas. Pero cuánto tú amas la palabra. Para ser un buen deportista hay que ser virrioso. Y para ser un buen creyente hay que ser un virrioso de la Biblia. Virrioso de la Biblia, estar continuamente pegado a ella, dormir con ella, disfrutarla, deleitarse. Hay gente que tiene el dinero para comprar cerveza o licor y no tiene para comprar leche, porque su pasión y su corazón está allí. Sostienen la cervecería porque no quiere que haya desempleo en la cervecería. Son accionistas sin dividendos. Pero cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Debemos amar la Biblia. Dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y la Biblia señala que el máximo amor del hombre es el amor al dinero. Dice también en Proverbios, quiero que lo busquen en Proverbios 2:4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si amáramos la palabra como buscamos la plata, como buscamos un tesoro, entonces entenderíamos lo que es el conocimiento de Dios. Pero requerimos un cuánto, qué tanto nosotros como pastores debemos de ser atalayas de la palabra y advertir el pecado, y que nuestra predicación no sea una sintonía con el mundo, con la corriente del mundo, sino expresar
vívidamente lo que la palabra de Dios señala. Si no existe un pastor que predique la palabra, o usted como cristiano que predique la palabra, entonces en realidad es oscuro el mundo, porque la luz de este mundo es la iglesia de Cristo. Nosotros somos la luz de este mundo y la sal de la tierra. Y por tanto, y si yo como pastor puedo volverme un perro dormilón. Es interesante cómo Isaías señala este asunto, que ahora es una prédica contra mí mismo. Isaías 56, en el versículo 10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, porque no aman la palabra. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Qué significa ser un perro mudo? Un perro soñoliento y comilón, echado y ama el dormir. Ustedes saben que los pastores tienen perros que cuidan el rebaño. Está él y está el perro. El perro del pastor, por muy dormido que aparenta, él siente un mínimo ruido y abre un ojo y enseguida está alerta si viene un enemigo contra el rebaño. Cuando dice un perro mudo, o sea, que no ladra, que no advierte el peligro, que no señala que hay una amenaza, ese perro no sirve. Ese es un perro que es un jubilado que no puede estar en el rebaño de Dios. Y eso ocurre. Ahí en Warner Brothers tenía una comiquita de un, que era un lobo, que era un coyote y un perro. Y el perro parecía soñoliento y dormido y siempre lo agarraba. Siempre capturaba y no se podía llevar el rebaño. Nosotros no podemos ser perros dormidos que no ladran en este tiempo. Tenemos que predicar una palabra viva, alerta, sobria, no dormidos, no abusando o no volviéndonos asalariados de un rebaño. Mi labor como pastor es que amen la Biblia, que amen la Biblia. Nosotros no podemos andar en la vanidad del mundo, leyendo Cosmopolitan o vanidades, porque ya somos amantes de la Biblia. Tenemos que ser atalayas, perros que ladran ante la amenaza, y pecado es pecado. De repente el pastor se vuelve un perro tan adormitado que ni no ladra nada, nada más para pedir comida. No puede ser, no puede ser. Ahora, y si yo amo la Biblia y la leo diariamente y la amo como David, ¿cuál es la consecuencia que hay en mi vida? Porque eso sería interesante. ¿Qué consecuencias hay en mi vida si soy un amante de la palabra de Dios? ¿Qué consecuencias trae el meditar la palabra de Dios? Vamos a ver la primera consecuencia. Da más sabiduría que toda conspiración que puedan tramar los enemigos, incluyendo el diablo. El verso 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Qué interesante. Y uno no tiene que estar pensando o no durmiendo a causa de maldades que pueda haber en medio, sabiendo que Dios no va a ser más sabio que los enemigos. Y usted ve la Biblia y usted analiza cada personaje bíblico y Dios le da una sabiduría frente a la adversidad. Eso no lo enseña la universidad, ni la escuela, ni la casa. Eso lo enseña Dios, cómo enfrentar a los enemigos. Desgraciadamente en la vida siempre va a haber enemigos. Enemigo es una persona que no la queremos, pero va a estar presente. Cuando el Señor nos llama, que no nos venguemos de nuestros enemigos, sino que si tu enemigo te pide de comer, dale. Si te pide beber, dale de beber. ¿Por qué? Porque no podemos vengarnos de nuestros enemigos. Pero el Señor nos da una capacidad y una inteligencia más que los enemigos. Aquí lo dice. Así que si tú tienes dentro de tu área de trabajo, siempre ahí va a haber una piedra en el zapato. Siempre va a haber alguien que se levanta y que tiene una antipatía gratuita hacia ti. Dios te da más sabiduría para enfrentarlo. Te va a dar la sabiduría mayor
para enfrentarlo. Y prevalecerá siempre la sabiduría de Dios. El Salmo 3 lo señala muy bien el salmista cuando dice de esta forma: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, cuánto. Así como él cuánta Biblia leía, así mismo se multiplicaron sus adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. O sea que cuando andamos con el Señor, Dios tiene un escudo. Miren que no es un escudo frontal, es un escudo alrededor de mí. Cubre tanto la vanguardia como la retaguardia, o como los costados. Es un escudo alrededor de mí. Podemos decir también que el escudo que habla, Efesios 6, el escudo de la fe, que es para apagar los dardos de fuego del enemigo, también es un escudo alrededor de mí. ¿Cómo puede el enemigo atacarme si estoy escudado por la palabra de Dios? Y cómo el escudo de la antigüedad, cuando caía la flecha y se apagaba en el escudo, se apagaba sencillamente porque retenía el golpe. Pero ¿cómo se retiene el golpe? ¿Se acuerdan cuando Cristo fue atacado por el diablo? ¿Cómo contestó el Señor? Escrito está, escrito está. Esa es la defensa del creyente. Escrito está. Pero si tú no sabes cómo vas a enfrentar al enemigo porque no conoces la palabra, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer entonces para enfrentar al enemigo? Si tú ignoras el conocimiento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese fue un texto que el Señor mostró como escudo contra el diablo. Pero si no lo conocemos, ¿cómo vamos a invocar el nombre del Señor? En un texto de la Biblia dice que el que aborrece la ley, ¿cómo puede orar? No puede. Una de las cosas trascendentales es que Dios me da sabiduría para enfrentar al enemigo. ¿Te acuerdas del rey Saúl, que estaba empedernidamente persiguiendo a David? Y no había manera en que él se le quitara el odio, la envidia, el rencor, el temor de ser desplazado del trono por David. Hizo todo lo humanamente posible por acabarlo. Planeó ver cómo los filisteos lo liquidaban. Y todos los planes que tramó, ninguno, absolutamente ninguno, pegó. ¿Por qué? Estaba escudado, eres escudo alrededor de mí. El Salmo 3 dice, qué hermoso cuando dice, a pesar de estar rodeado de enemigos, el verso 5, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y aquí viene la parte interesante, que no importa la adversidad, no voy a estar allí viendo cómo el enemigo me va a vencer. Qué interesante cómo nos escuda Dios, que nos acostamos y dormimos. Acostarse y dormirse. Qué hermoso privilegio del perro, ¿verdad? El perro pone la cabeza y se duerme. El perro es algo interesante cuando duerme. El Señor es escudo alrededor de nosotros. Y desperté, a pesar de la muchedumbre que quería destruir a David, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Así que uno no tiene que enseñarle al hijo, caracterízate. Yo a mis hijos le enseñaba algo de boxeo, o cualquier cosa, ¿no? Pero ninguno ha peleado, porque en realidad el que defiende la causa es el Señor. Yo hasta la fecha como pastor tampoco he tirado la mano. No he tirado la mano todavía porque el Señor nos sustenta y nos defiende y nos preserva y nos cuida. Y quiero decirte que cuando tú meditas en la palabra de Dios como David, tienes más sabiduría que tus enemigos. Porque lo que le molestaba a Saúl era que dice la Biblia que David se portaba prudentemente en todos sus actos. Todas sus palabras estaban medidas, calculadas, guardadas, meditadas. Y no había forma de cogerlo por ningún lado. Igualmente Daniel, 120 sátrapas planearon cómo matarlo y no encontraban un ángulo donde agarrarlo. Y tuvieron que hacer una trampa, cavaron hoyo para que Daniel fuera acusado en su propia fe.
y el Señor nos defiende de nuestros enemigos. Y así podemos hablar de José, de cómo fue preservado por Dios y defendido. Y sabemos lo que al final corresponde a un hombre de Dios que busca amparo en el Señor. En segundo lugar, si yo invierto tiempo en meditar en la palabra de Dios, me da más sabiduría que la educación formal. Mírense el verso 99 que dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que todos mis enseñadores, todos los que han instruido mi vida, no se pueden comparar con la sabiduría que he recibido de parte tuya, Señor. ¿Y por qué será que la sabiduría del creyente que medita en la palabra de día y de noche es más sabio que los sabios? Es más entendido que todo letrado, porque es la mente de Cristo la que nos gobierna. Es superior a cualquier filosofía, a cualquier sistema educativo. Yo me gradué de abogado, pero el derecho romano no me sirvió el derecho civil para enderezar mi vida y mi familia. Yo no sé si usted, los ingenieros que están aquí o los médicos, si el bisturí ayuda en algo para que uno mejore su vida espiritual, o el comerciante. Todos los enseñadores que hemos tenido no se pueden comparar con la palabra de Dios. Por lo menos en mi caso, yo no sé en el suyo. Yo no sé si cada vez que usted busca la Biblia no recibe un norte, es una brújula clara. Uno le va siendo alimentado por la palabra de Dios. Si no la buscamos como la plata, como el billete, como el dinero, si no la buscamos como el jugador de fútbol con el balón, entonces no vamos a experimentar ese entendimiento superior a lo que los hombres nos pueden dar. Observe en Daniel 1, versículos 19 y 20, y el rey habló con ellos, con los hebreos, compañeros de Daniel, y con Daniel, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría, escuchen, e inteligencia, que el rey les consultó, los halló, ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. ¿Cuánto es la sabiduría superior a la educación formal? Por lo menos 10 veces. 10 veces superior. ¿Ustedes creen que los caldeos, los babilónicos eran gente? Mucha de nuestra álgebra viene de allá, mucha matemática. Y sin embargo, la sabiduría que venía de estos hebreos esclavos era superior a la filosofía imperante. Y hay muchos libros de motivación personal. Hay mucha literatura de levantar a la gente para que piense bien, o las claves para llegar al éxito, o llegar a la cúspide. Y hay literatura que tiene que ver con ver persuasión y mírate en el espejo y dite a ti mismo, tú eres un triunfador. Tú puedes hoy. No traiciones tus propios sueños. Vive para ellos. Tú eres grande. Cuando tú naciste se rompió otro molde. Tú eres el único con tus características principales. Tienes derecho a vivir. Muévete, haz lo tuyo, vive para ti. Y un montón, tú agarras cualquier literatura de pensamiento positivo y vas hacia esa dirección. El éxito, tú eres el arquitecto y el constructor de tu destino. Y toda la filosofía humana, el humanismo, es resaltar al hombre. Pero nosotros como creyentes, la humildad implica, ¿qué significa ser humilde? Dependiente a la voluntad de Dios. Que buscamos ser guiados por Dios. Eso es ser humilde. ¿Quién es soberbio? Yo soy independiente. Yo soy. El yo soy de Dios se lo atribuyen a ellos mismos. Como la canción mexicana, yo sigo siendo el rey. Ahí es el egocentrismo. Pero no existe mayor sabiduría. Si tú dedicas de día y de noche la meditación de la palabra, tendrás más sabiduría que tus enemigos. Tendrás más sabiduría que todos los educadores que has tenido a lo largo de toda tu vida. Yo no sé si a ustedes les sirve algo la geometría, la trigonometría, el álgebra, el cálculo. Son buenos, de repente sí,
pero para mi vida diaria, la palabra de Dios. En tercer lugar, da Dios más sabiduría que a los veteranos, que a los ancianos, que los viejos, que han vivido más que nosotros. El verso 100 que dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos he entendido. La Biblia me llama a que yo respete las canas, pero hay muchos canosos en el mundo que no vale la pena ni siquiera oírlos, ¿ah? Y hay muchos creyentes jóvenes aquí que son más maduros que uno de 70 años. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno ponga en poco tu juventud, porque Dios da una sabiduría tan especial que sobrepasa la veteranía de mucha gente. Y mucha gente en el mundo podrán tener canas, pero nunca maduraron en la vida, jamás maduraron en la vida. Pasaron de verde a podrido, pero jamás maduraron. Ese proceso se lo saltaron. Y la sabiduría de Dios, no importa la edad. Timoteo era joven y Timoteo se sentía un poco intimidado por su edad, aparte de su salud, aparte que también tenía un grado de cobardía grande. Intimidado por la gente, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo en palabra, en acción. Entonces, Dios nos da una mente que sobrepasa al veterano, al enemigo, que sobrepasa a la educación formal. En Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Siendo el Sanedrín judío enemigo de la fe, siendo ancianos en su gran mayoría, no pudieron dejar de ver, siendo Pedro y Juan gente del vulgo y sin letras, se maravillaban de cómo ellos se expresaban. Si tú quieres meditar la palabra como virrioso de la palabra de Dios, vas a tener más sabiduría de los viejos, más sabiduría que tus enemigos, más sabiduría que toda educación formal que pueda haber. Pero es decisión tuya, es un compromiso que debes tener con Dios. Nuestra hermana Edel nos dio un bosquejo allí para leer la Biblia en un año. Algunos lo tomaron como cualquier cosa, algunos lo estarán aplicando, pero los que están leyendo su Biblia diariamente están más fortalecidos para la vida que los que no lo están haciendo. Y si usted yo lo veo hoy por ahí cabizbajo, golpeado por los enemigos, golpeado por la educación, golpeado por los veteranos, por la vida, es porque sencillamente no está bebiendo de la fuente de agua vida eterna. En cuarto lugar, la palabra de Dios, si la medito de día y de noche, me da sabiduría para alejarnos del mal. El versículo 101 al 102 dice así: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Observen, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Normalmente nosotros consideramos, cuando un muchacho es bueno en la escuela y es rápido para aprender las matemáticas, o es un tipo que habla muy bien, fluidamente, y sale bien en las calificaciones, le decimos ¿cómo? Inteligente, que una lumbrera, brillante, sin malanda, bárbaro, inteligente. Pero en la Biblia, el inteligente no es el que domina, no es el que tiene una educación bancaria, que tiene un poco de información depositada en la cabeza. El inteligente en la Biblia es el que se guarda del mal. Ese es el inteligente. Versículo, pastor. Versículo. Si inteligencia significa ser preservado del mal. Vamos a buscarlo. Proverbios 2, versículos 11 y 12. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal,
que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Dios me libra a través de su inteligencia del mal, de los caminos torcidos y también de la gente perversa. La inteligencia es la capacidad de preservarme del mal camino. La sabiduría es aplicar el conocimiento de Dios a mi vida, pero la inteligencia es contener mis pies del mal, evitar el mal. Y uno puede ver en la experiencia de la vida, oh, hombre inteligente ese, pero tú viste qué bruto fue con esta cosa. Cómo cayó, cómo se desbarrancó, cómo quedó regado. ¿Y esa inteligencia para qué sirve? Entonces no sirve tener un conocimiento que no tiene aplicación. Y lo que me gusta de la Biblia, y es lo que desarma a cualquiera, es que la Biblia es tan práctica que todo conocimiento es aplicado. No queda uno con el cabezón grande lleno de filosofía, sino que totalmente cada versículo tiene una aplicación. Y yo estoy seguro que el pueblo americano se volvió pragmático por ser bíblico en sus raíces iniciales. Y lo que quiero decir es que la Biblia me preserva del mal. Qué interesante dejar que el joven sea educado por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra. Ay, hijo mío, no se meta en ese lío. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar con él? El joven tiene que enfrentar la vida. Pero ¿cómo sé que va a salir bien? Porque guarda la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. No le va a servir. Puedes invertir con él en buenas escuelas, puedes darle maestría, conocimiento de mandarín, inglés, doctorado. Pero si no tiene la palabra, es un bruto. Nadie lo va a contener hacia el mal. Nadie. Y por eso que tenemos nosotros que aprender qué tan virrioso tenemos que ser de la palabra del Señor. Qué tan virrioso. ¿Creen ustedes que no se necesita? Considerando las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Solamente 4 hemos visto. Más sabiduría que mis adversarios, más sabiduría que la educación formal, más sabiduría que los veteranos, más sabiduría para librarme del mal. ¿Será necesario comer de la palabra? Sí, Señor. Y en conclusión, la palabra de Dios es dulce. Y uno puede ver el final de estos versículos, en el versículo 103 y 104, que cierra la estrofa y también termina con un signo de admiración. Miren cómo dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Aquí está hablando David. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Qué diferencia con Salomón? Salomón, escritor de los proverbios, Eclesiastés, Cantares. Pero sin embargo Salomón llegó un momento en que se extravió del camino de la fe y tuvo consecuencias tan malvadas y tan perversas como la de cualquiera de nosotros. Y él en Eclesiastés llega al final de la jornada reconociendo su extravío y diciendo: señores, el final del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Él se extravió y sin embargo David dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Oh, cuán dulce. Y es diferente a comer dulce porque hay una tendencia a la diabetes que nos puede venir. Pero la palabra de Dios es dulce, rica. Y como dijo Amílcar en su reflexión de esta mañana, que si no pruebas la dulzura de la palabra, entonces enfrenta el amargo del mundo. Enfrenta el amargo del mundo. Cuán dulce es a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. Otra vez, signo de admiración. ¿Cómo comienza con un signo de admiración? Oh, cuánto yo amo tu ley. Oh, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Y esto qué es? ¿Qué debo hacer yo como atalaya de Dios? Sino decirle: señores, por favor, estoy ladrando como perro. Estoy ladrando como un perro de pastor. Lean la Biblia. Aliméntense de ella. Ténganla como el centro de su casa. Aprovechen, porque la Biblia no reúne los pensamientos de Dios, sino que es la palabra misma de Dios. Cuán dulces. Y dice el verso 104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Y ha adquirido qué? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Otra vez, ¿qué es inteligencia? Aborrecer el camino de mentira. Otra vez, preservarme los pies del mal.
Uno puede ver y distinguir la mentira debajo del sol, como dice Salomón, todo es vanidad. Pero dice que la inteligencia de Dios me ha preservado del camino de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo, Satanás. Satanás es el padre de la mentira. ¿Quién es el que me preserva ese camino? La inteligencia que da la sabiduría de Dios. Por tanto, sería bueno en todo momento que la palabra sea el centro del hogar, que se medite de día y de noche, que la meditemos y que la pongamos por obra. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.